¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Damos gracias a Dios otra vez a través de estos medios. Estamos continuando con nuestro curso de probandos para poder hacer, hermanos, esta labor en cada una de nuestras iglesias, sabiendo que una de las razones particulares por la que nosotros como iglesia hacemos entender nuestro avance y crecimiento es precisamente el curso de probandos. Una de las preguntas disciplinarias que se nos hacen a los pastores cuando presentamos nuestra evaluación del trabajo realizado es cuántos miembros en plena comunión se pudieron integrar a las listas de la iglesia en este año. Y, hermanos, sería entonces una respuesta muy negativa si el pastor dijera ninguno, o si dijera 1 o 2 al año. Probablemente 1 o 2 sea mejor que nada, pero este es el esfuerzo que los pastores debemos hacer para poder hacer llegar este curso de probandos a nuestros hermanos, para buscar a esa gente comprometida, esa gente que busca, hermanos, ser la fortaleza y el cimiento de nuestras iglesias metodistas. Como ustedes saben, hermanos, estamos ya avanzados, la sesión número 24 el día de hoy, que tiene por título Gobierno y Organización de la IMAR. Vamos a revisar parte del propósito de la iglesia, de la soberanía y del cuerpo administrativo. Un servidor, Narciso Cortés González, superintendente del Distrito Tlaxcala, comparte esta sesión con mucho gusto, hermanos, y me da mucha alegría poder llegar a ustedes y poder darnos cuenta que algunos de ustedes, que hermanos, hermanas, o están repitiendo el curso o simplemente quieren volver a tomar esas ideas centrales de la iglesia, y muchos también, gracias a Dios, están en ese deseo de ser miembros en plena comunión. Así es que iniciamos, hermanos. Déjenme compartir una pequeña introducción que tiene que ver con el esfuerzo que somos y que hacemos por lograr, hermanos, cumplir la voluntad de nuestro Dios a través de nuestra iglesia. Hay una frase que me gustó, hermanos, que quisiera compartir, que tiene que ver con lo siguiente: el metodismo, verdadero cristianismo. No podemos evitar, hermanos, que en algunas ocasiones cuando se habla del metodismo, cuando se habla de Juan Wesley, cuando se habla de doctrina, algunas personas han dicho, hermanos, bueno, estamos cansados de escuchar doctrina, Wesley, metodismo, y además, hermanos, en el poco conocimiento o en el nulo conocimiento que se tiene al respecto, piensan que se pueden separar estas dos ideas, que el metodismo y el cristianismo son dos ideas diferentes. Incluso he encontrado, hermanos, algunos errores cuando alguien dice, yo soy metodista, yo no soy de la iglesia cristiana. O algunos dicen, los cristianos y los metodistas. No, hermanos, nosotros entendemos que el metodista es un verdadero cristiano y el metodismo fomenta el cristianismo, hermanos. De alguna manera, entonces, debemos aclarar esto, aunque pareciera algo ingenuo, porque a la altura que llevamos como iglesia no deberíamos tener esos errores, pero sí me queda claro, hermanos, que a veces hay esa confusión de que la iglesia metodista, hermanos, tiene algunas prácticas, algunos principios que no corresponden al cristianismo. Totalmente equivocado. Pues la iglesia metodista de México es una iglesia cristiana, hermanos, en la cual se predica la palabra de Dios y se administran debidamente los sacramentos, a saber, el sacramento de la comunión y el bautismo, hermanos, que seguramente usted ya recuerda en los estudios que se han tenido. Pertenecemos, por supuesto, hermanos, al gran movimiento metodista, que actualmente es una de las ramas más importantes del protestantismo. Sin embargo, aclaramos que el metodismo no brotó directamente de la reforma protestante del siglo XVI, sino que surgió en el seno de la iglesia anglicana del siglo XVIII. Pero no se te olvide esta parte, hermanos: el metodista, verdadero cristiano, o el metodismo, verdadero cristianismo. Y por lo tanto, el metodismo siempre ha creído, o siempre hemos creído, que la única prueba infalible del carácter legítimo de cualquier rama de la iglesia cristiana es buscar capacidad, es su capacidad, hermanos, de buscar y salvar a los perdidos. Y además de propagar el espíritu y la vida en Cristo, de extender la santidad bíblica sobre la tierra y de transformar al mundo por el evangelio de Cristo Jesús. Esto hacemos los cristianos, incluidos, hermanos, nuestra denominación como metodistas. Siempre consideramos que nuestro carácter, nuestra esencia como iglesia cristiana es la capacidad que tenemos de buscar y salvar a los perdidos, de propagar el espíritu y la vida en Cristo, y además, hermanos, de extender la santidad bíblica sobre toda la tierra. Y de allí algunas ideas, hermanos, que se desprenden y que se han convertido
en frases célebres, en frases que suenan constantemente en la vida de la iglesia y de transformar al mundo por el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántas frases recordamos, hermanos, a la luz de lo que intento compartir? Por ejemplo, hermanos, el saber que cada metodista, un evangelista, un énfasis de hace algunos cuadrienios, transformar o renovar o reformar la nación extendiendo la santidad escritural, el que ahora tenemos, hermanos. Y esta idea también corresponde al pensamiento wesleyano, que si usted recuerda, hermanos, en la esencia de Wesley, quien buscaba participar de esta iglesia, de este movimiento, mejor dicho, inicial por los hermanos Wesley, debería tener ese principio de huir de la ira venidera y de tener, hermanos, pasión por las almas a las que se les compartiría la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Quizá estos principios deberían ser ya muy marcados en nosotros, hermanos. ¿Cuáles son la esencia de nuestra amada iglesia metodista, hermanos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, se constituye con el fin de extender el reino de Dios, fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia, hermanos. Podemos confirmar o podemos sustentar esta misión en Mateo 28, 19, que usted conoce, el mandato del Señor Jesucristo de ir y predicar a las naciones el Evangelio, y Efesios 4:12, que todo lo que se haga, hermanos, que todo lo que haga el pueblo de Dios, el pueblo metodista, sea para edificación y para el crecimiento de los creyentes, hermanos. También, además de recordar nuestra misión, recuerdo o comparto a ustedes la soberanía de la iglesia. Quiero hacer un paréntesis, hermano, porque mucho de lo que usted está escuchando, mucho de lo que usted está leyendo también, ya es algo, hermano, que nosotros tenemos bien claro. Ya son ideas que deberíamos manejar con conceptos claros y amplios de lo que es nuestra iglesia, pero por la duda lo estamos recordando en este curso de probandos. Algunos de ustedes que están retomando esta clase, estos cursos, será un buen recordatorio. Los que de alguna manera vienen integrándose apenas a la vida de la iglesia, también es de suma importancia que lo consideren, hermanos. La soberanía de la Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, reside originalmente en los miembros en plena comunión, según se especifica en la legislación en el artículo 96 de nuestra actual disciplina. Lo voy a leer para ustedes, hermanos, seguramente lo van a recordar. Artículo 96 dice: la soberanía de la Iglesia Metodista de AR radica originalmente en todos sus miembros en plena comunión, los cuales tendrán derecho a ejercitarla a través de los diferentes o diversos órganos que la integran, hermanos. Y más adelante voy a compartir cuáles son las características que debe tener un miembro en plena comunión. Pero, hermanos, coloqué una lectura bíblica o una cita bíblica en Hechos 6:3, seguramente usted lo recuerda. ¿Por qué? Desde mi muy particular punto de vista, hermanos, los miembros en plena comunión de la Iglesia Metodista no somos, y digo somos porque todos en algún momento pasamos y estamos en este trabajo, hermanos, de cimentar o de fomentar la vida en la iglesia, hermanos, desde las bases, desde el trabajo que hacemos como miembros en plena comunión. Algún día, antes de ser pastores, también ocupamos esta gran responsabilidad y aún seguimos siendo miembros en plena comunión de una congregación de hermanos. Nuestra labor pastoral nos ha llevado a otro tipo de actividades, pero enfatizo Hechos 6:3 porque no es la idea de ser miembro en plena comunión para poder mandar, para poder ocupar una responsabilidad o para poder tener autoridad. De ninguna manera, hermanos. El miembro en plena comunión, más adelante, repito, explicaré lo que dice la disciplina, pero me interesa resaltar Hechos 6:3. Hechos 6:3, hermanos, de manera general, nos recuerda aquel momento cuando se eligen los diáconos para el servicio de la iglesia o para el servicio de las mesas. Y resalto, hermanos, Hechos 6:3 como característica de los miembros en plena comunión, porque allí, hermanos, la misma escritura habla de cualidades que deberían tener las personas para ser involucradas en los trabajos de la iglesia. Las cualidades que deberían tener los miembros que van a servir en el trabajo de la iglesia. Y por lo menos Hechos 6:3 nos habla de buscar entre la gente, de buscar entre el pueblo a hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, hermanos, y llenos también del Espíritu Santo.
Así es que, hermanos, esas son algunas características o las características que Hechos 3 señala que debían tener los diáconos que iban a estar dispuestos al servicio de la palabra de nuestro Dios y particularmente del trabajo que se ofreciera alrededor de la iglesia naciente. Desde mi punto de vista, entonces, sí la soberanía radica en los miembros en plena comunión, pero, hermanos, los miembros en plena comunión tenemos como responsabilidad, tenemos como obligación cumplir también estos propósitos a través de la vida de la iglesia según la palabra de Dios. Hombres y mujeres de buen testimonio, hombres y mujeres llenos de sabiduría y hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque en realidad, hermanos, de nada nos serviría, de nada aportaría a la iglesia si en este momento alguno de ustedes, alguno incluso de nosotros, pastores, obispos, superintendentes, tuviéramos todo el conocimiento disciplinario y nos supiéramos la disciplina, hermanos, al derecho y al derbez. Nos supiéramos, hermanos, también la Biblia de un lado hacia otro. Manejáramos la Biblia correctamente. Ese es nuestro ejercicio que debemos hacer. Manejar la Biblia, manejar en su momento, hermanos, nuestro himnario, la disciplina, por supuesto que sí, pero no se nos olvide, hermanos, que el centro también de nuestra vida como miembros en plena comunión de una iglesia radica en el buen testimonio. ¿De qué te sirve, hermanos, conocer la disciplina en su totalidad si no eres hombre de buen testimonio? Mucho menos, hermanos, ¿de qué te sirve conocer la Biblia si la Biblia aboga y busca porque los hombres que en verdad nos hemos entregado al Dios Todopoderoso a través de la palabra, hermanos, podamos ser hombres y mujeres que nuestra vida sea una vida transformada, como todas las clases que ustedes ya han visto anteriormente? Así es que un miembro en plena comunión tiene diferentes cualidades y características, pero sobre todo, hermanos, debe ser un buen hombre de buen testimonio, mujer de buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Allí radica nuestra soberanía como iglesia, en los miembros en plena comunión. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia, hermanos? Alguien dirá, bueno, esto es muy sencillo, pero no podemos dejarlo de lado, hermanos. Seguir enfatizando el propósito que como iglesia metodista tenemos y que podemos, hermanos, seguir afirmando. La Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, cumpliendo el mandato de Jesucristo, según Mateo 28, del 19 al 20, y siguiendo su ejemplo, según Mateo 4, 23, reconocerá que su misión integral será la evangelización y discipulado a través de 4 imperativos fundamentales. El primero, proclamar. ¿Qué vamos a proclamar, hermanos, según nuestro propósito de la iglesia? Proclamar las buenas nuevas como principio evangelizador. Es decir, hermano, a nosotros nos han contado ya la historia de Cristo. Nos han contado, hermanos, el principio de Cristo. Nos han contado, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. No solo nos los han contado, no solo nos los predicaron. Nosotros lo abrazamos, lo creemos, pero ahora nos toca a nosotros seguir, hermanos, proclamando el reino de Dios en estos tiempos. ¿Qué vamos a proclamar, hermanos? Las buenas nuevas, el evangelio como principio evangelizador. Te toca hablar, hermano, ahora a ti. ¿Quién podrá hacerlo? Tú y yo, hermano. A veces decimos, hay grandes pretextos, dice un autor, hermanos, para la hora de compartir la palabra. No es mi ministerio, no tengo tiempo y muchos lo están haciendo. Y por supuesto, hermanos, que cuando decimos no es mi ministerio, el ministerio que el Señor pide o el mandato de proclamar no es para personas seleccionadas, no es para los pastores, no es para los misioneros, es para todo aquel que ha recibido la palabra de Dios como parte de su vida, es para todo aquel que reconoció a Cristo como su Salvador. Ya lo tienes tú, hermano, ya lo disfrutas tú, ya disfrutas de la vida en Cristo, ahora tienes que proclamarla. El hecho de proclamar no significa que tienes que pararte frente a un púlpito para predicar o frente a un grupo grande para predicar. Con tu familia, con tus amigos, con la gente que está cercana a ti, es suficiente, hermano, para poder cumplir esta misión, este trabajo, este propósito, hermanos. Así es que cuando decimos, no es mi misión, no es mi ministerio, sí lo es, hermano, esto es para todos. Muchos lo están haciendo. No es cierto, hermanos. Es muy mínimo el número de personas que comparten la palabra de nuestro Dios a comparación de todos los que somos, hermanos, llamados cristianos en estos tiempos. Por ahí, hermanos, estaba el dato que de cada 1000 personas cristianas en este mundo, solo uno se atrevía, hermanos,
a disponer su tiempo, espacio y esfuerzo para predicar la palabra de nuestro Dios. Así es que no somos muchos. Y cuando alguien dice, no tengo tiempo, hermano, acuérdate que el tiempo es de Dios. Y así es que, hermano, Él te da el querer, pero también te da el hacer, hermano. Yo te pido entonces que te sumes también a este propósito de la iglesia de proclamar las buenas nuevas como principio evangelizador. Dijimos a través de 4 imperativos, proclamar es el primero. Segundo, cultivar. Ya predicamos la palabra, ya compartimos la enseñanza, ya hiciste, hermano, tu tarea primera, necesitamos la tarea segunda, el crecimiento espiritual de los creyentes. Y esto lo hacemos a través de cultivar, hermanos, la vida de los creyentes. Es decir, hacer lo necesario, trabajar lo necesario para que los creyentes sigan creciendo, hermanos, en el caminar con Cristo. No solo se pueden quedar en conocer, sino en crecer, cultivar su vida y seguir adelante, hermanos, en el rumbo que Dios ha trazado para ellos. El crecimiento espiritual de los creyentes debe ser cultivado por todos aquellos que no solo proclamamos, sino que buscamos hacer crecer a los cristianos que están en nuestras filas. De allí, hermanos, que Efesios 4:12 dice que todo lo que se hace que es para la edificación de los creyentes, para que se perfeccionen los santos, y nosotros tenemos este principio como parte de nuestro propósito de iglesia. Aliviar, hermanos, esto también es importante. Como iglesia no solo nos podemos quedar en la idea de orar, en la idea de leer la Biblia, sino de aliviar la carencia material de los necesitados. Recuerdo, hermanos, que usted seguramente también lo recuerda, en algún momento Wesley decía, si tú estás comiendo, mejor dicho, si tú estás orando, leyendo la Biblia en tu casa, en tu aposento, y alguien llega a tu puerta y te toca, hermano, y al tocar tu puerta te das cuenta de que tiene ganas o necesidades de comer, ¿qué haces? ¿Sigues orando y le dices que no te moleste? O mejor dicho, haces una pausa, ofreces algo de comer y después continúas tu vida devocional. Según el consejo de Wesley, sería el segundo. Y por ello, hermanos, en algún momento, la clase anterior que me tocó compartir con ustedes también, hablábamos de una frase célebre del metodismo, de ganar todo lo que puedas, ahorrar todo lo que puedas, pero también dar todo lo que puedas. La iglesia está también entonces para ayudar con gestos concretos a quien necesita, para aliviar las carencias materiales de los necesitados. Y por ello entonces somos llamados a practicar la mayordomía cristiana, a cuidar de tu tiempo, a cuidar de tu dinero, a cuidar de tu cuerpo y a cuidar, hermano, de toda tu labor, de tu esfuerzo. Así es que, hermanos, entonces somos llamados para poder aliviar o para poder cumplir todo el propósito que estamos señalando, proclamando, cultivando, aliviando. Es necesario practicar la mayordomía cristiana. El evangelio, hermanos, la salvación nos ha llegado gratis a todos, por gracia de Dios. Pero estando en esta labor, hermanos, estando en este trabajo, en este ministerio y en este mandato de parte de Dios de seguir proclamando la vida nueva en Cristo, de seguir aliviando las carencias, de seguir cultivando la vida de los nuevos cristianos, es necesario, hermanos, que seamos buenos mayordomos porque el envío, hermanos, nos resultará muy costoso. En muchas ocasiones compartimos solo un folletito, solo un tríptico, pero hasta eso cuesta, hermanos. Así es que podríamos resumir esto diciendo, el evangelio, la salvación te llegó gratis, pero el envío sí que es costoso, hermanos. Hasta ese folletito que a veces decimos, solo repartieron un volante, hasta eso, hermanos, implica un gran costo. Para ello, debemos practicar la mayordomía cristiana. ¿Cuáles son las áreas básicas de la misión de la iglesia, hermanos? También en el propósito, en la misión de la iglesia, nos dice que debemos, hermanos, buscar este trabajo que ya fomentamos o fundamentamos en el propósito a través de las áreas básicas de la misión de la iglesia. El desarrollo cristiano, el testimonio cristiano y finanzas y administración. Estas son preguntas del cuestionario, hermano. No voy a leer los artículos, aquí tengo la disciplina, pero no los voy a leer para que usted busque, hermano, o pregunte a esos pastores qué dice el artículo 413 conforme a que tiene que ver con desarrollo cristiano, qué dice el artículo 582 que tiene que ver con testimonio cristiano y qué dice el artículo 600
82 que tiene que ver con finanzas y administración. Así es que, hermano, de manera general, de esta parte resultarán casi todas las preguntas que usted tendrá que responder en el cuestionario que al final, hermano, estará enviándose a través del link que usted ya conoce. Así es que preste mucha atención. Estas son las áreas básicas de la misión de la iglesia y que tanto se nos ha platicado, hermanos: desarrollo cristiano, testimonio cristiano y finanzas y administración. De manera particular también, hermanos, como iglesia, el organigrama de la Iglesia Metodista está expresado de la siguiente manera. Hay todo un paquete, hermano, que podríamos revisar en la disciplina también, pero esto es como lo general que podemos hacer en resumen del organigrama de la iglesia. Está el pastor, si hubiera un pastor asociado, está programa, o mejor conocido en nuestra iglesia como vicepresidentes, y están las tres áreas y un trabajo también de suma importancia, hermanos. Pastor, pastores asociados, programa, desarrollo cristiano, que repito, tú lo vas a fundamentar con el artículo disciplinario que encontrarás en la disciplina, testimonio cristiano, finanzas y administración, que también harás lo mismo, y la comisión relación pastor-iglesia. Por supuesto, en estas áreas, hermanos, se desprenden diferentes trabajos que usted seguramente los identifica en la iglesia. Por ejemplo, desarrollo cristiano, allí pertenecen las organizaciones, la Legión Blanca, la Liga de Jóvenes, el grupo de matrimonios, la Fraternidad de Hombres Metodistas y la Sociedad Misionera Femenil. También allí, hermanos, están otras comisiones que usted seguramente ha escuchado, que la comisión de oración, que la comisión de escuela dominical, etcétera, etcétera, que la escuela bíblica de vacaciones, allí está en desarrollo cristiano. En testimonio cristiano está la otra parte, hermanos, de nuestro trabajo para la gente que nos rodea, la acción social, la evangelización, el discipulado, todo ello pretende alcanzar a gente nueva. Y finanzas y administración, pues tiene que ver, hermanos, con todos los asuntos que son parte de la administración de nuestra iglesia, la tesorería, los recursos, la propiedad, etcétera, etcétera, hermanos. Y relación pastor-iglesia, una comisión de suma importancia que intenta también abrazar el trabajo del pastor y amalgamar ese trabajo entre el pastor e iglesia. De manera general, hermanos, esto es parte del organigrama, pero también les invito a que lo consulten, hermanos, en su disciplina, porque también allí está muy, muy completo, hermanos, y voy a dejar la página solamente, el número de la página de la disciplina, hermanos, en la que podrás encontrar este organigrama, y es la página 707. Por allí, hermano, puedes darle un repaso al organigrama de manera completa, de manera total, y vas a darte cuenta de todo el paquete que tiene que ver con la estructura de la iglesia. De igual manera, hermanos, para ir cerrando esta parte del trabajo, vamos a hablar un poco de la forma de gobierno. Y sobre la forma de gobierno, hermanos, debemos decir también que para mayor información, para que usted pueda a lo mejor conocer un poquito más a fondo este trabajo del que voy a hablar en esta última parte, también en el libro de la disciplina, hermanos, está un trabajo que se llama Manual de Procedimientos para la Junta de Administradores, y es allí, hermanos, donde se nos resalta todo lo que voy a compartir. Y puedo decir, hermanos, podrían ustedes ampliar qué tiene que ver o cómo podemos entender esta idea de nuestro gobierno episcopal. Pero lo explico en algunos minutos, hermanos. Tenemos un gobierno episcopal. Episcopal viene del griego epis, que significa por encima, y copeo, que significa ver. Entonces, cuando decimos un gobierno episcopal, tiene que ver con lo siguiente: ver por encima quien tiene una visión o un panorama más amplio. No es la idea de ver hacia abajo, hermanos, de ver a las personas hacia abajo y por eso tenemos un gobierno jerárquico. No, tenemos una idea de que el obispo, quien toma una responsabilidad dentro de la vida de la iglesia, es, hermanos, para tener un panorama más amplio de los que están a su responsabilidad y tener, hermanos, un mejor trabajo. Tenemos un gobierno piramidal y este se alimenta legítimamente desde sus bases. La soberanía de la Iglesia Metodista de México, AR, reside originalmente en sus miembros en plena comunión, como lo marca el artículo 4 de la disciplina. Aquí, hermanos, agrego un poquito a lo que dije al inicio sobre Hechos capítulo 6, versículo 3. Un miembro en plena comunión es un cristiano que ha tenido la experiencia de su salvación en Jesucristo, se ha bautizado haciendo pacto de obediencia y fidelidad a Dios y ha estado de acuerdo con la doctrina y el gobierno de la Iglesia Metodista,
prometiendo apoyarla con sus oraciones, su adoración monetaria y su trabajo. También de esta parte habrá preguntas, hermanos, para el resumen o para el cuestionario que usted tendrá que presentar al final, hermanos, de la clase. De igual manera, cuando vemos la pirámide de gobierno de la IMAR, que la próxima semana, hermanos, se explicará un poquito más este trabajo de la pirámide de gobierno, por ello no lo toco ahora, pero cuando vemos la pirámide de gobierno de la IMAR y sobre todo cuando somos electos en algún cargo, obispo, superintendente y alguna otra responsabilidad, no podemos despistar con lo que predomina en el ambiente político secular. Queremos ejercer, imponer nuestra autoridad. No, hermanos. Tenemos que ver la pirámide desde la siguiente perspectiva de Dios. Desde arriba observaremos que cada ámbito forma vivencialmente círculos concéntricos de interacción. Por lo tanto, en el trabajo piramidal que hay en la iglesia de obispos, superintendentes, pastores, miembros en plena comunión, aunque ya dijimos, hermanos, la soberanía radica en los miembros en plena comunión, porque los miembros en plena comunión incluso pueden hacer modificaciones al trabajo disciplinario cada 4 años en algo que llamamos la conferencia general, que sobre ello se les hablará en la próxima clase. Pero las características, hermanos, principales que deberán ser tomadas en cuenta al observar un trabajo piramidal en la vida de la iglesia, obispos, superintendentes, pastores, son los siguientes. ¿Debe existir autoridad? Sí. Respeto, confianza y amor. Esto, hermanos, podría resumir la esencia del trabajo que nosotros tenemos al llamarnos una iglesia con gobierno episcopal. Es decir, hermanos, que los que en alguna forma, por gracia de Dios, se nos ha delegado alguna responsabilidad para estar, hermanos, al frente de ustedes, tenemos la visión más amplia, podríamos decir, hermanos, del resto de la congregación, pero buscamos, sí, autoridad, dirigirnos con respeto, con confianza y con amor. Hermanos, de manera general, esta es la clase que hoy comparto a ustedes, su hermano en Cristo, Narciso Cortés González, superintendente del distrito. De manera general, hermanos, la misión, la visión, la soberanía de nuestra amada iglesia, pero también el estilo de gobierno y nuestro organigrama como congregación, como Iglesia Metodista de México, asociación religiosa. Un gusto saludarles, muchas gracias, que Dios les bendiga hoy y siempre.